El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios, el Señor, contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con esta parte del Evangelio y bueno, podríamos descubrir cómo pues Jesús va a una parte no judía, ya que Jesús no solamente en el Evangelio se encontró con los judíos, sino también con los paganos. La gente de Gerasa pues es de la región del Decápolis, una ciudad que, pues si nos vamos a su etimología, es la deca, o sea, 10, polis, la 10ª ciudad. Y es ahí donde, pues, los pueblos de Galilea, Galilea de los paganos, recordemos cuando el Señor va a decir así, a Tiro, Sidón, y bueno, Decápolis, Cesarea, Tiberíades y todas estas ciudades no son del ámbito judío. ¿Por qué? Porque ya son más provincias greco-latinas o también llamadas helenistas, en donde pues hay una mayor influencia de los pueblos, pues ahora sí que paganos, de los pueblos griegos y romanos. Y es ahí donde pues Jesús va. Y Jesús apenas pone el pie y sale ese hombre poseído. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen quién es Jesús. Y es ahí donde tenemos que detenernos un poquito. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros
muchas veces no reconocemos quién es Jesús, no sabemos quién es Él. ¿Y por qué? Porque, como decía la segunda lectura del día domingo, decía, muchas veces nos perdemos en las preocupaciones de esta vida. Y estamos, ay, es que ¿qué voy a comer? Ay, es que ¿qué me voy a poner? Es que ¿qué voy a disfrutar? Y estamos pensando precisamente, es ahí donde pues tenemos que descubrir que muchas veces queremos solamente vivir en el aquí y en el ahora. No queremos abrir nuestra vista a la patria celestial. Y antiguamente, pues si les preguntaban pues a cualquier persona qué era lo que más deseaban, y era llegar a ser santo, llegar al cielo. Y hoy podríamos preguntar qué es lo que más desean las personas, y van a decir que un carro, un celular, la casa de sus sueños, conocer a su artista o actriz favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no tenemos, ahora sí que esas aspiraciones meramente de fe. Y es aquí donde he escuchado a algunos exégetas que dicen, no, es que el demonio actúa cuando desprecias a las personas. No, más bien, desprecias a las personas porque el demonio actúa. ¿Por qué? Porque a veces queremos ver muy populista a Jesús. Es que él andaba solamente con los pobres, es que él solamente andaba con los necesitados, solamente estaba con los enfermos. No, Jesús tenía amigos de todo tipo. Tanto así que hasta en su compañía tenía personas ricas. Podemos hablar de un San Mateo, que era cobrador de impuestos. Y como cobrador de impuestos, pues obviamente eran gente corrupta. Y pues ellos, como se dice coloquialmente, también hacían su agosto. Y pues si te tenían que cobrar, por ejemplo, 3 dracmas, te cobraban 5, 3 para los impuestos y 2 para el servidor público. Y es ahí donde podemos ir descubriendo que, pues sí, a veces podemos fallar, pero tenemos también acceso a la conversión. Por ejemplo, pues ya hablamos de San Mateo, un jefe de cobradores de impuestos, como lo fue también Zaqueo, que va y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Y es ahí donde podemos ver la acción de la conversión. ¿Jesús está peleado con los bienes materiales? No. Pero ¿qué es lo que puede pasar con los bienes materiales? Nos apegamos a ellos. Por eso, otro pasaje, por ejemplo, el joven rico, que va y, Señor, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Bueno, llega y dice, Maestro, bueno. Y hasta Jesús le dice, ¿quién es bueno sino solo Dios? Y sí, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que hay 4 cosas que solamente le pertenecen a Dios. La unidad, la bondad, la belleza, la verdad, que son estas 4 cosas que el hombre participa mientras más está apegado a Dios. Por ejemplo, pues Jesús es la bondad, Jesús es la verdad. Por eso es de que en ese pasaje le dice, solamente Dios es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos heridos por la concupiscencia que nos hace llegar hacia el mal. Pero es ahí donde nuestro esfuerzo diario por, como dice San Pablo, dejar al hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, el hombre de la gracia, entonces sí, yo puedo llegar a ser bueno, no por mí, sino por gracia de Dios. Y es ahí donde pues es ese continuo vivir con penitencia. ¿Para qué? Para poder mostrar el camino. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando soy bueno, no me apego a lo que tengo, sino lo que tengo lo uso para ayudar al necesitado. Y no por el necesitado, sino por amor a Dios. Por eso, capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquellos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y es también una frase de San Juan Crisóstomo que decía,
si no eres capaz de ver al Cristo indigente en la puerta del templo, no puedes ver al Cristo eucarístico en el altar. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ay, es que voy a ir a misa y ya con eso me voy a salvar. No, sino también nuestras obras son las que nos van a llevar. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que transmitir o transformar en obras buenas. Y es ahí donde cada uno de nosotros está llamado. ¿Para qué? Para que no rechacemos a aquel Cristo que nos necesita. Pero ciertamente, si entra el demonio, y entonces el demonio empieza con la soberbia y y el egoísmo, porque ya no veo al otro, me veo a mí, y es que yo tengo que estar bien, y es que yo quiero hacer esto, y es que yo. Y entonces, pues sí, no veo a aquel hermano que me necesita, sino más bien es una carga, es un fastidio, es un problema. ¿Por qué? Porque en cuanto Jesús libera a ese hombre, ¿qué hacen las personas de Genezaret? Van y le dicen, oye, mira, gracias por venir, pero regrésate por donde viniste. Nos hiciste perder 2,000 puerquitos por un solo hombre. Y podríamos preguntar, ¿y cuánto vale la vida de un hombre? ¿2,000 puerquitos? Muchísimo más. Pero le quitamos valor y por eso hoy podríamos decir, como lo dijo en su momento José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque yo soy el que valgo y los demás no me importan. Podríamos decir esa frase de Napoleón, después de mí el diluvio. No, tenemos que descubrir que a Jesús lo tenemos que reconocer en nuestro prójimo. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta el Señor dice, con esto se cumplen toda la ley y todos los profetas. Y tendríamos que irnos a los mandamientos y sobre todo como los enseñaban antiguamente, que tenías que decir hasta lo que se le conoce como prolegómeno. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros en honor de Dios y los 7 últimos en provecho del prójimo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros ni fornicarás. Séptimo mandamiento, y así nos íbamos. Y era precisamente, ¿por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar sus cosas. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar la vida. Si yo amo a mi prójimo, no la voy a ofender. Entonces, ¿qué es lo que pasa que hoy no vivimos en el amor? Por ahí escuchaba a alguien que decía, pues, no sé si refiriéndose a Montemaría, pero pues decía, no, y es que hay algunos que nada más creen que con decir Dios es amor y te ama, se van a salvar. No, porque queremos salvarnos, tenemos que amar a Dios, como dice San Juan, porque Dios nos amó primero. Entonces sí, Dios es amor y te ama, pero yo también te tengo que amar. Y amar no quiere decir que te voy a tratar bonito a veces, no. Como dice San Jerónimo, dice, cuando tenga que amarte y te tenga que reprender, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, ay, soy bien malo. No, porque no quiero que te condenes. Y es ahí, pero ¿qué es lo que hoy pasa? Ay, no, es que fulanito hizo esto. Ay, sí, fíjate, ay, qué malo. Y ahí vamos regando, como diría una frase muy mexicana, ahí vamos regando el tepache. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si me rijo por la ley evangélica, bueno, ¿lo conoces? Ve y dile en su cara, estás equivocado, tienes que hacer esto. Si no te hace caso, hazte acompañar de 2 o 3. Oye, estás mal en esto. Si no te hace caso, entonces ya dile a toda la comunidad, es que fulanito está haciendo esto.
Y si en la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano. Pero también, como dice el Señor, no vas a decir, ay no, ya fuchi tú para allá. O como diría un personaje en la política, fuchi caca. No, ahora tienes que pedir por él para que se convierta. Pero hoy, ¿qué es más fácil? No, es que tú ya no tienes perdón de Dios, estás condenado. No, la misericordia de Dios nos llega a todos. Y como dice el Señor, si mal no recuerdo, se lo dice a Santa Faustina Kowalska, hasta el último segundo de la vida humana, soy misericordioso. Después del primer segundo de nuestra muerte, Jesús ya no es misericordia, Jesús es justicia. La misericordia es antes de, y es porque el Señor nos da la oportunidad de decir, Señor, mira, perdóname, la regué. Bueno, sí, tendrás que ir al purgatorio, pero no estás condenado. Y por ahí no recuerdo ahorita exactamente bien quién era, pero con los niños de Fátima, cuando la Virgen los lleva a ver el purgatorio y el infierno, y les dice, oren por los pobrecitos pecadores que van por el camino del infierno. No dijo, díganle al Señor que ya se los lleve pronto al infierno. No, oren por los pobres pecadores. Y después les dice, no me acuerdo si era el carnicero o quién era, dice, oren por él. No se va a condenar, pero estará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en el purgatorio. Y aquí podríamos parafrasear una frase de la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando llega precisamente pues Dante con Virgilio, entran primero al primer círculo del infierno y en las puertas una frase escrita, aquí muere toda esperanza. Porque a veces podríamos decir, es una herejía que se llama origenismo. No es que cuando el Señor venga va a perdonar a todos, hasta el diablo, y se los va a llevar a todos al cielo. No. Entrando en el infierno se pierde toda esperanza. En el purgatorio, pues como el carnicero de los niños de Fátima, aunque sea hasta el que venga el Señor Jesucristo en su gloria, bueno, pues, pero estoy salvado. Por eso, inclusive lo que dice el padre Jorge Loring, y perdón por lo que como lo voy a decir, pero así lo decía, solamente los estúpidos quieren condenarse. Por eso, en el momento de peligro, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Pues sí, y Dios me va a perdonar, pero también hoy en la falsa misericordia, sí, no te apures, Diosito te va a perdonar. No, si tú no das pruebas de que te quieres salvar, Dios no puede hacer nada. Por eso en el Evangelio encontramos esa parte en donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y también dice, el reino de los cielos es de los esforzados, los que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha, los que se esfuerzan en entrar por el camino angosto. Y aquí yo siempre he recordado, y en un primer momento no me gustaba ese cuadro, pero digo, pues es muy gráfico. Se llama Los Dos Caminos, y hay un camino que se divide en dos, un camino muy pequeñito, y donde pues están muchas piedras, espinos, y una puertecilla ya toda, diría un párroco que tuve, toda cucha. Y del otro lado un camino amplio, un portal muy bonito y hasta un diablito con una guitarra. Y se ve bien bonito, pero ese camino termina en las fauces del dragón infernal. Y el otro camino feo, pasando la puerta, un jardín con Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Esforzarme.
Por eso San Pablo dice, tenemos que dar muerte al viejo yo. Tenemos que esforzarnos. Podemos ver la actitud del rey David en la primera lectura del día de hoy. Oye, soy el rey, ¿por qué me andas maldiciendo? Sí, mi hijo se está levantando, pero ¿quién tiene la autoridad? ¿El hijo o el papá? El papá. Pero ¿qué es lo que dice? Pues si esto sirve porque Dios lo mandó para que me maldiga, esperemos que esas maldiciones se conviertan en bendiciones. Y es ahí donde, ¿qué es lo que yo tengo que descubrir? Todo el mal, todo el sufrimiento que recibo es una oportunidad para ofrecerlo a Dios. ¿Cuántas veces podemos tener un problema? Por ejemplo, algo que muchos sufren, las uñas enterradas. Pues los que tienen las uñas enterradas dicen que duelen horrible. Bueno, ofrece tu dolor a Dios primeramente por tu conversión. Hay aquellos que pues ya están viejitos, que les duele la rodilla, les duele la cadera, les duele. Ofrécelo a Dios por tu conversión. Por eso, pues un sacerdote en una ocasión decía que las enfermedades, y sobre todo las que nos van a llevar al encuentro con el Señor, son bendiciones. ¿Por qué? Porque es el momento en que puedas purgar tus pecados aquí en la tierra, para que no tengas que ir a sufrir al purgatorio. Pero para eso tenemos que ser conscientes de que, sí, Señor, toma este sufrimiento por mi conversión. Porque generalmente, ay, no, es que ya me duele la rabadilla, ay, no, es que me duele la patita, ay, no, es que me duele la rodilla, ay, ¿por qué me duele? Y andamos reniegue y reniegue y reniegue. No, busquemos el sufrimiento como moneda de pago. Imagínense, y ya más adelante, no les voy a adelantar, pero imagínense, ese hombre es despreciado por todo el pueblo. Y el único que le ha abierto los brazos, le dice, ¿sabes qué? Quédate. Y yo creo que ese hombre, pues en primer momento dijo, pero ¿para qué me quedo, Señor? Nadie me quiere. Todos me desprecian. Y ahora más, ¿por qué? Porque me salvaste y se murieron 2,000 puerquitos. Pero, como lo veremos, y si mal no recuerdo va a ser dentro de 8 días exactamente, déjenme veo, me pasé toda una semana, lunes de la 5ª semana del tiempo ordinario. No, aquí no es, va a ser cuando leamos el Evangelio de San Mateo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús vuelve a Genezaret. Y entonces ese Jesús que le dijeron, vete por donde veniste, le dicen, quédate con nosotros. Y conmueven el corazón de Jesús, que hasta se queda, no me acuerdo si dice el Evangelio, 1 o 2 días más con ellos. ¿Y todo por qué? Porque ese hombre despreciado empezó a hablar de Dios. Habló de lo que Dios había hecho con él. Y como se dice coloquialmente, y lo decía el Papa Pío XII, si mal no recuerdo, las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Y es ahí donde el testimonio de ese hombre va a dar fruto. Y sí, ciertamente, pues no fue así como que, ya te sanaron, mira qué bonito. No, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, pues la tuvo que perrear. O sea, tuvo que luchar, tuvo que esforzarse. Pero el testimonio de un solo hombre convirtió toda una población. Y hoy podríamos preguntar, ¿por qué hoy no hay fe? Porque no hemos dado testimonio. Porque hoy no hay ese reconocimiento de Cristo, porque no hemos dado testimonio.
nos hemos quedado en el ámbito civil. Por ahí me contaban de un sacerdote recientemente ordenado, no así como que, lo ordenaron ayer, no, pero no tiene mucho tiempo de ordenado, quejándose. ¿Por qué me dicen padre si no estoy en la iglesia? Que cuando vaya manejando me tengo que cuidar para que no digan, el padrecito ahí cómo maneja como loco. Si voy a un restaurante con mi familia, me tengo que cuidar. No, el padrecito. Pues sí, como se dice coloquialmente, cuando te ordenas sacerdote, ya no te perteneces a ti, le perteneces a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los fieles bautizados. Y entonces sí, dar ese testimonio. Y yo podría preguntarle a ese padrecito, ¿y qué, no aprendiste nada en 8 años de seminario? En donde pues uno sabe, a uno no lo engañan diciendo, no, es que va a ser todo lo mismo. No, porque ya no te debes a ti, sino a servir a Dios en el pueblo. Sí, cada quien en el lugar que Dios le ha encomendado temporalmente. ¿Por qué? Porque pues obviamente el sacerdote no es estable en un solo lugar. Y si estuviera en un solo lugar, podríamos decir, las personas no son las mismas. A veces vienen unos feligreses, se cambian de lugar o se aburren y se van a otra parroquia y luego vienen otros feligreses. Pero siempre es dar testimonio. Y esto no solamente tendría que ser de los padrecitos, sino de todos los fieles bautizados. Porque no soy solamente católico cuando voy a misa. Soy católico todos los días de mi vida. Inclusive, para la eternidad somos católicos. Solamente 3 sacramentos dan una marca en el alma, que se llama, imprimen carácter en el alma. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que si te vas al infierno, eres bautizado en el infierno. ¿Eres confirmado en el infierno o eres padrecito en el infierno? Qué bueno que todos fuéramos al cielo. Y parafraseando esa frase del Papa, él lo dijo en negativo, yo quisiera creer que no hay nadie en el infierno, yo más bien diría, quisiera creer que todos nos vamos a ir al cielo. Pero el problema es, ¿realmente nos queremos ir al cielo? ¿Realmente estamos luchando día en día por vivir el plan de Dios o no? Por eso, esforzarnos, como ese hombre. Aunque nos digan y todo, por ahí hay un canto que utiliza mucho Renovación, que dice, la gente dice que somos los locos de la ciudad. Pues no importa que digan que somos los locos del mundo. Como dice otro canto, los santos son los locos de Dios, porque dejándolo todo, siguen a Dios. Y les vuelvo a decir, no dejándolo todo literalmente, sino no apegándonos. Que si tengo casa, gracias a Dios tengo casa. Que si tengo con qué comer, gracias a Dios tengo que comer. Y si no, miren, ni se preocupen. Y dirán, Padre, ¿cómo que no nos preocupemos? Pues creámosle al Señor, que dice, las aves del cielo no siembran ni cosechan, y ni una se muere de hambre. Los lirios del campo que no tejen ni hilan, y Salomón en toda su grandeza nunca pudo vestirse con la hermosura de un lirio que en la mañana brota y en la tarde se seca. Así que si las aves del cielo y los lirios del campo Dios los mantiene, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Así que confiemos en Dios. Dios tiene su plan. Como decía el cardenal Robert Lazará, Dios puede hacer el máximo bien de todo mal que creamos que hay. Así que confiemos en Dios. Luchemos día a día por vivir
su santa voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.